Un saludo a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema de manejo de eventos y el DOM. O más bien vamos a continuar con el tema siempre de manejo de eventos y vamos a abordar un poco de lo que es el DOM. No lo vamos a abordar tan extensamente debido a que basta conocer un poco de cómo el DOM trabaja para poder utilizar luego las librerías que actualmente se emplean para este fin. Así que lo más importante es entender cómo funciona el DOM, qué es el DOM, para poder comprender luego qué hacen las librerías que en la actualidad tenemos para poder manipularlo. Esta es un poco la agenda que vamos a abordar el día de hoy. Y primeramente comenzamos hablando de qué es el DOM. El DOM, o sus siglas que significan Document Object Model, es uno de los elementos que más ha ayudado al desarrollo de páginas web dinámicas, ya que permite organizar o ver toda la página JavaScript como que fuera un árbol de etiqueta HTML, a las cuales podemos ir accediendo a través de diversas funciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta página HTML, hasta el momento pues hemos visto que podemos acceder a ella desde código JavaScript utilizando un par de funciones que de hecho ya son del DOM, pero que hasta este momento pues no las habíamos clasificado como tal. Entonces, esta página que nosotros vemos acá, que de hecho comienza con la etiqueta doctype, podría ser transformada en algo como esto, o de hecho el DOM, o desde el punto de vista de JavaScript, se transforma en algo como esto, en la cual la raíz o la parte superior es el documento como tal, es decir, todo esto que tenemos acá, la página HTML como tal, y luego descompone en subelementos del árbol, en hojas del árbol o nodos, más bien, estos dos elementos de nivel superior, que son el head y el body. Entonces, estos dos elementos, acá los tenemos, el head y el body, que luego internamente pues irán teniendo otros elementos. Cada uno de estos elementos de los que voy hablando son etiquetas. Entonces, en el ejemplo, luego el head tiene un meta y tiene un title. Entonces, por acá vamos a tener esos otros dos elementos, como son el metal y el title. Y luego, un elemento, que es una etiqueta, como hemos dicho antes, puede tener atributos y texto. Del atributo hablaremos luego. El texto sería el contenido que está entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, que es el último elemento que podría tener un nodo. Igual vemos por acá, un párrafo tiene un cierto texto, por ejemplo acá lo tenemos. Vamos a notar que el body tiene un párrafo, ese párrafo tiene este texto, pero también vamos a notar que dentro del párrafo existe este elemento que está por acá, que es otra etiqueta. Entonces, ¿cómo se construye esto? Pues que dentro del body hay un elemento P, dentro del elemento P, ese elemento P tiene un texto, que sería el punto final ya, pero también tiene un elemento strong que tiene este texto. Entonces, toda la página puede ser leída y transformada en esta estructura en árbol, con la cual los nodos tienen o pueden tener elementos hijos, y los hijos pues tienen elementos padres que permiten acceder a otros nodos del mismo nivel, y todo eso sube hasta llegar a los elementos de nivel superior, como son el head y el body, y finalmente hasta llegar al document, que es la raíz de todo. Como les decía, el nodo de cualquier página, el nodo raíz, va a ser el elemento principal llamado document. Omitamos esta O de acá. Si observamos, aquí está en español, pero bueno, su nombre correcto sería document. Entonces ya a partir del nodo raíz, como comentábamos, pues se derivan el head y el body, y luego a partir del head y el body van a ir derivándose una serie de elementos, donde los elementos pueden tener otros elementos o un elemento de tipo texto, que es donde ya acabaría el árbol en esa dirección. La especificación completa del DOM tiene 12 tipos de nodos, aunque no es común trabajarlos todos ellos. Lo más común es trabajar 4 o 5, como aquí se menciona.
Document, como ya les había dicho, que es el nodo raíz. Element, que va a representar cada uno de los elementos del árbol. Element puede ser cualquier cosa o cualquier etiqueta HTML de las que ya conocemos. Atributos o ATTR son atributos que puede tener un nodo, un elemento. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la etiqueta P tiene el atributo ID igual a tanto, entonces ese ID igual a tanto sería una ATTR de un element, donde element sería la etiqueta P, ATTR sería el atributo ID con un valor determinado. Luego también tenemos la propiedad text, o el nodo tipo texto más bien, que ya es propiamente el texto que vemos en pantalla o el texto que queremos escribir, es decir, ya no es una etiqueta, ya no es un valor para un atributo, sino que ya es un texto como tal que puede ser mostrado en la pantalla. Y comment es un tipo especial, pues, que lo que nos va a representar son los comentarios que estén en una página HTML, ya que estos también podríamos acceder, si quisiéramos, a todos los comentarios que la página tiene incrustados. ¿Cómo vamos trabajando con el DOM? Ya lo comentaba, ya hemos venido un poco viendo elementos del DOM que pueden ser mismos, pero que ahora pues vamos a conocerlos un poco más a fondo. Existen diferentes funciones. Una de ellas, tal vez la primera que solemos encontrar para trabajar con el DOM, es la función getElementByTagName, donde se le pasa una etiqueta concretamente, o el nombre de una etiqueta. Por ejemplo, acá, al hacer document.getElementByTagName y pasarle esta P, lo que nos haría es retornarnos un arreglo de todos los párrafos que hayan en la página actual. Luego de ello, pues yo podría perfectamente acceder al primer párrafo, como lo vemos acá, utilizando párrafo sub 0. Entonces, esto me daría un acceso al primer párrafo que está en la página. Entonces, de esta forma yo puedo acceder a cualquier tipo de etiquetas dentro de una página utilizando la función getElementByTagName, colocando acá las etiquetas a las cuales yo quiero tener acceso. Esto siempre me va a devolver un arreglo, aunque solo sea un elemento de tipo párrafo el que haya en la página, o de tipo A o de tipo BR, el que sea. Esto siempre me va a devolver un arreglo, por lo cual yo debo de acceder al primer elemento. Por acá tenemos otro ejemplo, siempre con lo mismo, podríamos recorrer todos los párrafos de la página haciendo un for sobre la variable párrafos. Y otro dato interesante es que hace un momento yo comentaba que document es la raíz, por ello es la raíz del árbol DOM. Por ello es que nosotros podemos utilizar document punto y luego un getElementByTagName o un getElementById, como lo hacíamos en la clase anterior, y eso me buscaría dentro de document, siendo document la raíz de todo el archivo, es decir, incluye el head y el body. Pero esto no deja de ser un nodo al final de cuentas, lo que ocurre es que es el nodo raíz. Cuando yo entonces accedo a todos los párrafos de una página, esto me devuelve este arreglo, yo luego puedo acceder al primer párrafo de esa página de esta forma. Pues bien, yo puedo hacer luego que de ese primer párrafo volver a hacer un getElementByTagName y obtener todas las etiquetas, los elementos de tipo A. Dicho de otra manera, obtener todos los enlaces que aparezcan dentro del primer párrafo. Esto es así porque la función getElementByTagName es una función propia de los nodos. Por ello, vemos que primero lo ocupa el document, que es el nodo raíz, pero luego yo puedo utilizar también esta misma función para otro nodo, como sería el nodo primer párrafo en este caso que tengo acá. Porque yo puedo hacer getElementByTagName de cualquier o sobre cualquier nodo. La diferencia va a ser que en este caso de aquí arriba me va a buscar sobre toda la página HTML, mientras que en este caso de acá me va a buscar solamente dentro del primer párrafo. Otra función que ya la habíamos visto antes, por eso no me voy a detener mucho en ella, es getElementById, que bueno, ya sabemos lo que hace, obtiene un elemento. Ahora sí podemos hablar más concretamente, obtiene un nodo a través del ID. Y luego pues este elemento o este nodo, podemos obtener quién es su nodo padre a través de la propiedad parentNode. ¿Cómo se crea un elemento en desde el DOM?
desde JavaScript. Para crear un elemento, y cuando hablo de crear un elemento es de agregar algo a la página que no estaba, por ejemplo, un botón que originalmente nosotros no lo hemos colocado con las etiquetas correspondientes, o un nuevo párrafo, o un nuevo formulario, o una nueva caja de texto, lo que sea, que no estaba previamente en la página. Existen una serie de pasos bastante estándar y que lo único que va a hacer es variar en función del tipo de datos y los atributos que queramos añadirle. Pero bien, para el ejemplo del párrafo, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que llamar a document.createElement y le pasamos el nombre, o más bien el tipo de la etiqueta que queremos crear. Esto lo que hace es que nos devuelve un nodo de tipo P, que lo referenciamos a través de la variable párrafo. Luego habíamos comentado que el texto que tienen los elementos también hay que crearlo, es un tipo de nodo. Por ello utilizamos document.createTextNode y le decimos el texto. Y luego lo que hacemos es que al párrafo que tenemos le agregamos un elemento hijo que sería el texto que queremos que contenga. Por eso hacemos párrafo.appendChild y le pasamos la variable contenido. Esto lo que hace es lo siguiente. Esta primera parte de acá pues crea la etiqueta P, sin embargo la crea sin ningún contenido. Esta parte de acá lo que hace es crear esta frase, la frase hola mundo. Vamos a ponerla por acá, ahí dice hola mundo. Y esta última parte de acá lo que hace es agregar esta frase aquí a lo interno. Me queda un dibujito ahí. Pero agrega la frase que es el contenido a lo interno del párrafo. Entonces ya párrafo a partir de este punto contiene ese contenido. ¿Dónde queremos agregar ese párrafo? Lo queremos agregar al body. Por ello hacemos document.body.appendChild y párrafo. Esto es lo que hace agregar este nuevo párrafo al final del body, como lo tengamos hasta el momento. Igual podríamos agregarlo dentro de cualquier otro elemento que ya esté en la página, por ejemplo dentro de algún div al cual accederíamos primero con el document getElement by ID y a ese le hacemos un appendChild. También podemos hacer un insert before, es decir, insertar un nodo como un elemento secundario justo antes de un elemento que ya exista. Entonces en este escenario pues tenemos que hacerlo de esta manera, con un insert before. Luego tenemos la forma con la cual podemos eliminar un elemento. Se utiliza el método removeChild, es bastante más simple, lo único que tenemos que hacer es acceder al elemento, obtener la referencia a ese nodo. La forma más común va a ser a través de un getElement by ID y luego hacer nodo, acceder al nodo padre, removeChild y volverle a pasar el mismo elemento. Es decir, teniendo la referencia del elemento que quiero borrar, accedo a su padre y del elemento padre llamo al método removeChild, remover hijo, y le paso el propio objeto que estoy usando para acceder. Entonces es una forma bastante estándar con la cual eliminamos un elemento que tengamos el ID o que ya tengamos referenciado. Bueno, nuevamente un poco cómo funciona la función getElementByTagName, ya la habíamos comentado, que mantiene todas las referencias a los elementos que tengan esta etiqueta, este tag. También hablábamos de getElementByName. Por ejemplo, este que está acá. Sin embargo, la diferencia entre getElementByName y getElementByTagName, que este utiliza para la búsqueda el tag o la etiqueta, es decir, todos los que tengan esta etiqueta, mientras que este ocupa la propiedad name, es decir, todos los que tengan este name similar a este de acá que utiliza la propiedad ID. Es decir, los dos son bastante análogos, solo que uno va a utilizar la propiedad name para acceder o para la búsqueda y el otro va a utilizar la propiedad ID. Pero ambos, luego de lo que obtenemos el elemento, haríamos exactamente lo mismo. También podemos utilizar el query selector, también ya lo habíamos comentado en el tema anterior, que el query selector lo que me va a permitir es buscar a través de algún selector como una clase, un ID, bueno, y otro tipo de combinaciones un poco más complejas como un tipo de dato, un valor que tenga un tipo de dato, es decir, puedo hacer combinaciones más complejas con el query selector. Y por ejemplo esto que tenemos acá me obtendría un arreglo de todos los elementos en la página que tengan como clase
el elemento enlace. Entonces por acá lo tendríamos, cumpliría esa condición, este que tengo acá, y ningún otro, solamente este cumpliría la condición. Este query selector all hace lo mismo que el anterior, pero la diferencia es que este me obtiene únicamente el primero que cumpla la condición y este me obtiene todos los que cumplan la condición. Entonces sería la diferencia. Aquí habría un error, aquí sería class, porque si no, no cumpliría la condición, porque este punto enlace hace referencia a que tengan la clase enlace. Y sería class. Voy a corregirlo y a subir el PDF. Y luego una vez que obtenemos el acceso, pues simplemente iteraríamos sobre él de esta forma. Igual que como lo hicimos hace unas diapositivas con el caso del párrafo. Y un último elemento es que podemos acceder a un elemento o una etiqueta, por ejemplo, en este caso el párrafo 1, que es element by ID P1, que es el ID, accedemos a él y podemos agregarle atributos de estilo, como por ejemplo elemento.style.color red, eso cambiaría el color de la letra a rojo, o elemento.style.background color yellow, que le cambia el color de fondo a amarillo. Es decir, podemos alterar cómo se ve el elemento agregándole el atributo style de esta forma o modificando el atributo style que tenga, aun cuando no lo tenga colocado explícitamente, implícitamente lo tiene, solo que está vacío, y modificando las propiedades. Una cosa importante acá es saber que si la propiedad, por ejemplo, se llama text decoration, cuando accedemos a ella a través de style, lo debemos hacer como text decoration, pero en formato camel case, que es sin guión, va todo pegado y la primera palabra en minúscula y las siguientes palabras siempre inician con las primeras letras mayúsculas. Esta es la forma como se accede, por eso vemos que background color se escribe así y no background-color, porque esa no es la forma con la cual se accede desde el DOM. Viendo ahora algunos ejemplos rápidamente, están en la plataforma, pueden luego verlos con más calma. Tenemos este primer ejemplo que está acá, que lo que hace es lo siguiente. Cada uno del texto que yo voy escribiendo en la caja me lo va agregando acá abajo. Si nosotros inspeccionamos esto, vemos que me va agregando debajo de comentario, que es el div que tengo, diferentes textos. Y esos pues no existen originalmente. Por ejemplo, hacer esto, vemos que ahí pues lo masca que lo acaba de agregar a la estructura. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tengo el div ID, el ID comentario, este que tengo acá, y cada vez que se puso el botón copiar, se accede al texto que está en la caja, se accede luego al elemento comentario que tengo por acá, y se utiliza una propiedad llamada innerHTML. Es una forma fácil de agregar contenido HTML o contenido plano a una etiqueta. Entonces lo que se hace es caja.innerHTML igual a lo que ya tenga más un BR más este valor que está acá. De esta forma yo voy colocando código dentro del contenido HTML del elemento referenciado que sería caja. Entonces de esta forma yo puedo ir agregando cada vez más elementos dentro de la caja de comentarios. Entonces esta propiedad innerHTML, si ustedes por ejemplo tienen un div con que tenga algún contenido o una etiqueta form que tenga algún contenido y hacen caja igual a vacío, pues lo que hacen es borrar todo el contenido HTML que tenga el objeto referenciado. Entonces es una forma, por ejemplo, de vaciar un div por completo. Entonces, lo que ustedes le pongan a la propiedad innerHTML va a ocurrir en pantalla inmediatamente. Luego tenemos este ejemplo de acá, este segundo ejemplo. Lo que hace es crear esta tabla en pantalla. Vemos que la crea dinámicamente. Y bueno, habrá que, les invito a leer con más calma el código, pero lo que hace es que crea un elemento de tipo table, le promete la propiedad border a 1
y luego hace un for de 3 iteraciones en los que va creando una fila, crea 3 columnas y crea 3 textos. Entonces luego cada texto lo agrega a cada columna, por eso vemos que hace call 1 append child text 1, call 2 append child text 2 y así sucesivamente. Luego cada columna la agrega a la fila y luego la fila la agrega a la tabla. Entonces esto 3 veces para obtener este resultado que vemos en pantalla. Finalmente la tabla se agrega al body. En el ejemplo 3, lo que se hace es crear elementos de tipo, siguiendo las mismas funciones del ejemplo anterior, se va creando elementos de tipo file. De cada vez que doy acá, creo un nuevo elemento de este tipo. ¿Cuál es cómo es la forma de hacerlo? Se obtiene el ID a la tabla donde se van a ir creando, que es acá en esta columna que está vacía. Aquí se van a ir agregando los nuevos elementos. Se crea un elemento de tipo input, se le dice que el tipo es file y se le coloca algún ID. Y luego se va incrementando la cantidad de elementos que hay. Se crea un salto de línea, un elemento de tipo salto de línea, y al nódulo referenciado por ADJ se le agrega el salto y se le agrega caja, que sería el elemento de tipo input. Y luego en este ejemplo de acá lo que se muestra es cómo agregar radio buttons, que en función del el que se escoja, vemos que cambia las opciones que están en el radio button. Entonces para este escenario, pues lo que se hace es que se le tiene algo en el evento click de cada uno de ellos, se pasa un valor distinto en cada caso, y como les comentaba, la lista es este select que tengo acá, por defecto está vacío. Entonces la función lo primero que hace es acceder a la lista y hacer un init HTML a cadena vacía, con lo cual vacío las opciones que pueda tener el select al momento de llamar a la función. Y si es opción 1, si A vale 1, entonces se crean 3 opciones, que son estas que vemos acá, y se agregan en lista.option en cada una de las posiciones. Eso hace que se agreguen 3 elementos, o lo que hacemos acá, que es agregar únicamente 2 elementos. Entonces, de esa forma pues podemos ir construyendo o modificando el árbol DOM. Luego esto hay que obviamente ejercitarlo un poco. No es complejo, la verdad es que siempre sigue una misma lógica, que es crear el elemento, asignarle texto o atributo, agregar el elemento como hijo de algún elemento ya existente, y eso se va a ver inmediatamente reflejado en la página. ¿Tienen alguna consulta? Bien, me dicen que de momento no hay consultas. Bueno, este sería lo que es el tema de la semana. La práctica la publicaremos, la aplicaré el día martes, ya que todavía el martes tenemos que entregar la hoja de ejercicios que tenemos pendiente, para que pues, nos pongamos al día y evitemos retrasarnos en ello. Pero en esencia la práctica que sigue va basada en la práctica del formulario que ya habíamos comenzado a trabajar en la sesión, en la práctica anterior, en la guía anterior, para que quienes no la han terminado incluso pues la terminen, porque sí va a ser necesaria tenerla terminada. Recuerden hacer el test la próxima semana, y si no hay mayor dudas pues quedaríamos por acá.